Buenas tardes. Esta es la presentación del grupo de Isabel Capera, Elizabeth Vega y Andrea Capera Ríos, quien les habla. Del parcial final, series de tiempo. Con el docente Héctor David Bejarano de la asignatura de Estadística Inferencial. ¿Qué diferencia existe entre regresión lineal, simple y múltiple? Entonces, la regresión simple analiza la influencia de una variable independiente sobre una variable independiente, de esta forma de y igual a b0 más b1x. Y en una regresión lineal múltiple se analiza la influencia de más de una variable independiente o explicativa en los valores de otra que se toma como variable dependiente. Por ejemplo, acá tenemos que en este ejemplo la calificación de estadística depende de la calificación del examen y de las clases perdidas. Entonces, la variable dependiente, calificación en estadística, se ve influenciada por las dos variables, calificación del examen y clases perdidas. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para una regresión lineal múltiple? Los datos deben ser lineales, todas las perturbaciones, homocedasticidad de los residuos, todas las perturbaciones deben tener la misma varianza, independencia, las perturbaciones o residuos son independientes entre sí, normalidad, para cada valor de la variable independiente los residuos tienen distribución normal con media igual a 0, las variables explicativas x sub k se obtienen sin errores de medida, no colinealidad, las variables explicativas no van a ser correlacionadas entre sí. ¿Cómo se estiman los mínimos cuadrados? Los mínimos cuadrados se determinan diferentes variables, x1 cuadrado, x sub 2 al cuadrado, x1 por y, x2 por y, x1 por x2, dependiendo del número de variables x que se tenga. Se plantea el sistema de acuerdo a estas fórmulas. Acá tenemos un ejemplo donde se plantea un sistema de ecuaciones 3×3 que salen de estos datos y se soluciona este sistema de ecuaciones 3×3 obteniéndose la ecuación. ¿Qué se entiende por varianza residual? Indica cómo están de cerca las estimaciones respecto de los puntos. Sabemos que la variabilidad dependiente se divide en dos componentes o fuentes de variabilidad, la que representa la variabilidad expresada por el modelo de regresión y un componente que representa la variabilidad no explicada por el modelo y por tanto variabilidad atribuida a factores aleatorios. Entonces acá vemos qué tan lejos están los puntos de la recta. Entonces estos serían los residuos. Y la varianza residual indica cómo están de cerca estas estimaciones respecto a los puntos. ¿Mediante qué instrumento se contrasta una regresión múltiple? Se contrasta con una prueba de hipótesis donde se prueba que los factores B1, B2 y se toma como variable hipótesis nula que los factores B1, B2, BK, los coeficientes son 0 y la hipótesis alterna es que alguno es diferente de 0. ¿Para qué sirve el coeficiente de determinación R al cuadrado? El R al cuadrado es un coeficiente estadístico dimensional que mide la bondad del modelo. R cuadrado, ¿cómo? Entonces acá tenemos la fórmula. R cuadrado es igual a B, la varianza explicada, sobre B, la varianza total. Determina qué porcentaje de la varianza de la variable dependiente es explicada por el modelo de regresión. Acá vemos como este R cuadrado de 0.99, los puntos se ajustan casi perfectamente a la línea. Por acá tenemos otro ejemplo, la variación de la renta. En un ejemplo de renta se explica en un 84.35 por los pies cuadrados de la casa o apartamento y la distancia del mismo al campus de la universidad. O sea que tenemos un R cuadrado de 0.8435. ¿Qué se entiende por multicolinealidad? Multicolinealidad es la existencia de una asociación lineal entre el conjunto de las variables independientes. Por ejemplo, tomamos en un modelo, determinamos que una variable independiente es el peso en kilogramos y otra es el peso en libras. Esas serían dos variables que varían del mismo modo. El coeficiente de relación sería 1, ya que prácticamente las dos representan la misma variable. Otro ejemplo, tendríamos la talla y el índice de masa corporal, que se calcula, donde el índice de masa corporal se calcula a partir del peso y la talla. ¿En qué consiste el análisis de residuos? Los residuos son las variables aleatorias que siguen una distribución normal, tienen una unidad de medida y por lo tanto no se pueden determinar si es grande o pequeño. Los valores residuales de un análisis de regresión son las diferencias entre los valores observados y los valores estimados.
acá vemos este es el residual, el valor medido y el valor predicho por la curva. Acá tenemos un ejemplo de las gráficas que se hacen para analizar los residuos. ¿En qué consiste la homocedasticidad? La homocedasticidad establece que la variabilidad de los residuos es independiente de las variables explicativas. La varianza de los residuos es constante. La variabilidad, entonces acá vemos cómo la varianza es constante. Esta sería la forma de que esa varianza no fuera constante. La variabilidad de los residuos estará en función de las variables explicativas y las variables explicativas está fuertemente correlacionada con la variable dependiente. Gracias.